triangulación de datos. Esta metodología surge debido a que los resultados de las investigaciones de carácter cualitativo fueron puestos en duda por falta de objetividad y confiabilidad. Por lo tanto, como respuesta a las debilidades de este modelo, se puso en práctica la triangulación de datos. El término triangulación es tomado de su uso en la medida de distancias horizontales durante la elaboración de mapas de terrenos o levantamientos topográficos, donde al conocer un punto de referencia en el espacio, este solo localiza a la persona en un lugar de la línea en dirección a este punto, mientras que al utilizar otro punto de referencia y colocarse un tercer punto, formando un triángulo, se puede tener una orientación con respecto a los otros dos puntos y localizarse en la intersección. Este término metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno. Por lo tanto, la triangulación de datos se puede definir como el uso de distintas estrategias o metodologías, ya sean cuantitativos o cualitativos, para el estudio de un fenómeno en específico. Al utilizarse varias estrategias, las debilidades de cada una de ellas no se superponen las unas con las otras. Al contrario, se suman sus fortalezas. La triangulación de datos ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y aumenta la validez de la investigación. Características de la triangulación de datos. Compone varios datos y métodos que ya están centrados en un mismo problema. De esta manera se establecen comparaciones, ya que se toman las imprecisiones de distintos grupos y temporalidades que permiten evaluar un problema con mayor amplitud, diversidad, imparcialidad y objetividad. Esta triangulación de datos puede ser temporal, recolección de datos en diferentes fechas para comprobar la consistencia de los resultados. Espacial, se recolectan datos en distintos lugares para comprobar las coincidencias. O personal, realizan diferentes muestras a diferentes sujetos. Características más destacables. Se utilizan 3 o más fuentes de datos en perspectivas u observaciones. Aplica y combina varias teorías metodológicas de investigación en el estudio de un mismo fenómeno. Utiliza diferentes estrategias y fuentes de información. Permite contrastar la información recaudada. Entre más variedad de metodologías, datos e investigadores inmersos en la resolución de un problema, se tendrá mayor fiabilidad de los resultados siempre y cuando se ligue a una línea lógica de investigación. Del mismo modo, la triangulación de datos incrementa la validez de los resultados en una investigación. Esto al aplicar distintos métodos y depurar deficiencias y sesgos tanto personales como metodológicos.
Ventajas de la triangulación de datos. Mayor validez en los resultados. Creatividad, flexibilidad y productividad en el análisis y recolección de datos. Sensibilidad a grados de variación no perceptibles en un solo método. Descubrimiento de datos y fenómenos atípicos. Cercanía del investigador con su objeto de estudio. Multidisciplinariedad y un enfoque holístico. Aplicación secuencial o simultánea de métodos cualitativos y cuantitativos que permiten mayor equilibrio. Profundiza en la recolección de datos y su análisis. Asimismo, promueve alternativas para ampliar y validar la información de la cual se obtienen los resultados. Además, se tiene mucha información que ayuda a evitar sesgos y errores, ampliando el tema de estudio y las posibilidades de interpretación y comprensión de la información obtenida. Propósito de la triangulación de datos. En general, el propósito de la triangulación es validar y potenciar los estudios y conclusiones que se derivan de la investigación. Según sus fines específicos, existen diversas posibilidades y tipos de triangulación. En primera instancia, tenemos la triangulación de datos. Esta trabaja con el tiempo, el espacio y la persona. El análisis de la persona, a su vez, tiene tres niveles o tipos. El agregado, donde las personas son seleccionadas para el estudio. El interactivo, donde los participantes son conscientes del estudio. Y el colectivo, donde se analiza la estructura y la funcionalidad de un colectivo, ya sea comunidad o grupo. En segunda instancia encontramos la triangulación de investigadores. En este tipo de triangulación se utilizarán varios observadores en el campo de investigación. De esta forma, incrementamos la calidad y la validez de los datos, ya que se cuenta con distintas perspectivas de un mismo objeto de estudio y se elimina el sesgo de un único investigador. En tercer lugar encontramos la triangulación teórica. Esta trabaja con el uso consciente de múltiples perspectivas relacionadas con objetos comunes. En otras palabras, hace referencia a la utilización de distintas teorías para tener una interpretación más completa y comprensiva, y así dar respuesta al objeto de estudio, pudiendo incluso ser estas teorías antagónicas. Este tipo de triangulación es poco utilizada, ya que en la mayoría de los casos se pone en cuestionamiento o se realizan críticas referentes a las distintas epistemologías. En último lugar, encontramos la triangulación metodológica. Esta es la confrontación de métodos, o sea, es la aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Existen dos tipos, dentro de métodos y entre métodos. Para el primero, el investigador utiliza un único método o estrategia de investigación empleado de forma reiterada en diferentes momentos temporales, aunque aplica distintas técnicas de recogida y de análisis de datos. El segundo consiste en la combinación de métodos cualitativos o cuantitativos de investigación en la medición de una misma unidad de análisis. Recolección de datos.
La recolección de datos se puede construir a partir de la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, tal cual se han aclarado anteriormente. Al existir una combinación de ambos métodos, las herramientas a usar para la recolección de datos pueden servir para ambos propósitos. Por esta razón, instrumentos como el cuestionario o la entrevista se pueden abordar con el fin de obtener datos cuantificables que pueden ser plasmados en cuadros y gráficos, así como identificar los elementos de análisis que escapan de la cuantificación.